Hola, ¿cómo están todos y todas? Sean bienvenidos y bienvenidas a Adelantando las Noticias. Soy Diego Pietrafesa. Casi sin aire, pero no porque me haya excedido el fin de semana o porque esté excedido de peso, sino porque esta Argentina no nos da respiro para el análisis y sobre todo no nos permite ser tajantes ni para una cosa ni para la otra. Aquel escenario que teníamos hace apenas un mes parecía cambiado definitivamente. Y el escenario que teníamos apenas hace una semana parecía letal y sin embargo ahora parece otro. Bueno, de todo esto, de la política y la economía, vamos a estar hablando en un ratito nomás. Compartan con nosotros nuestros anunciantes y empieza el programa. Se sumaron 900 nuevos policías para aumentar el patrullaje en las calles. Se incorporó más tecnología con chalecos de última generación y armas Taser y Birna de baja letalidad. Además, hay más cámaras conectadas a los centros de monitoreo para que la ciudad sea cada vez más segura. Buenos Aires Ciudad. Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Poner lo mejor a tu auto es poner Infinia Turbo Clean, porque limpia, cuida y restaura el motor, extendiendo su vida útil. Una tecnología diseñada para que tu auto funcione siempre como el primer día. Poner Infinia Turbo Clean es poner mucho más que combustible, es poner siempre lo mejor. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Y como les contamos, recibimos a Martín Ocampo, candidato a senador nacional por Ciudadanos Unidos. Martín, gracias por venir esta mañana con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación. Y siempre Walter Brown, aquí al lado nuestro. Walter, gracias por estar. Bueno, hoy una charla también que tiene que ver con la mirada puesta en el 26 de octubre. Sí, y cómo la política influye en la economía y cómo influye en el ánimo de la sociedad. Bueno, hay muchos detalles que analizar y es muy bueno tenerlo a Martín hoy como para poder charlar al respecto, ¿no? Martín, la primera es la general y acaso la más fácil o la más complicada de esta tertulia, que es ¿cómo ves el panorama nacional de Argentina hoy por hoy? Y la verdad lo veo complicado. Veo complicada la situación económica, veo complicada la situación política y veo complicada la situación política del gobierno para tomar decisiones que hagan que estas complicaciones se empiecen a resolver. Lo veo el gobierno encerrado y con falta de reacción, y cuando reacciona de las maneras que nos tiene acostumbrados, sin darse cuenta que, bueno, que el resultado de la elección en la provincia de Buenos Aires y sobre todo la percepción de que la gente la está pasando mal y la falta de empatía y la violencia con que se conduce en la política argentina la tiene que cambiar. Y me parece que le está faltando al gobierno mucha reacción en ese sentido. Walter. Sí, y mirando hacia adelante, ¿no? Porque vivimos días en los cuales el gobierno encontró en el Congreso un límite a algunas de sus propuestas. Y hoy estamos en un momento en el cual, bueno, aquellas decisiones que se tomó el Congreso todavía el gobierno no las termina de cristalizar, ¿no? El caso de los fondos para la ANDIS, los discapacitados, es uno de ellos, ¿no? ¿Cómo ves que puede llegar a transcurrir los próximos días, por ejemplo, de acá hasta las elecciones? No estamos hablando de tanto tiempo, ¿no? Y por eso te digo que el gobierno no ha cambiado nada sus maneras de hacer política. Porque lo lógico es, bueno, el Congreso sancionó la ley, la vetaste, que es una herramienta que tiene el presidente de la Nación, para cuando no está de acuerdo con una ley que sanciona el Congreso, pero después el Congreso insiste y lo que te queda es cumplir con la ley. El cumplimiento con la ley no es negociable para la vida en comunidad de un país. Es para todos.
para un dirigente político, si roba y tiene que ir preso, va preso porque roba, es cumplir con la ley, pero cumplir con las leyes del Congreso es para todos, para el presidente de la Nación también. Así que yo espero que el presidente de la Nación entienda que el mensaje que da no es solamente incumplir porque no quiere encontrar el dinero, porque el dinero está, o porque no quiere someterse a las reglas del Congreso. No se trata que el Congreso dicta regla para todos. Y para mí, como decía un pensador del mundo del derecho, si hay algo que nos libera es el cumplimiento, el sometimiento de todos a la ley. Sí. ¿No? Si todos nos sometemos a la ley, todos somos libres. Martín, en esta propuesta electoral que vos ofrecés a los votantes, en un mundo y en un país donde pareciera que la apuesta política por los extremos es la que garpa, como dice la jerga, ustedes intentan otro camino. Sí, nosotros entendemos que ese es un camino que nos lleva al fracaso. Y aun cuando garpe, nos lleva al fracaso. Nos llevó antes y nos va a llevar ahora. Creemos que la Argentina tiene que discutir las cosas que en Argentina necesita para resolver los temas. Por eso nosotros decimos que hay otra manera de hacer las cosas. Hay algunas cosas que el gobierno ha planteado bien, como el tema de la lucha contra la inflación, el tema de controlar el déficit, de una administración razonable y eficiente del Estado. Me parece que ahí el gobierno tiene un punto a favor, también con algunos temas de algunas desregulaciones, porque el sobreexceso regulatorio le genera muchos costos a la economía. También hay un punto ahí, pero las maneras de hacer política, las formas de conducir el Estado, la baja institucionalidad con la que se mueve y algunas cosas que nos hacen parecer muchísimo al pasado reciente, es decir, al gobierno de Alberto Fernández, al gobierno del kirchnerismo. ¿En qué sentido? En el culto de la violencia es parecido. Los dos, al que piensa distinto, lo tratan o de vendepatria, el kirchnerismo decían que era vendepatria, pero para acá somos mandriles, somos zurdos de mierda, no sé, somos un montón de insultos al que piensa distinto. Después, también en la forma de atender al tema de la corrupción y el manejo de los fondos públicos. El kirchnerismo hacía obra pública y todos sabemos que esa obra pública tiene un montón de discusiones en términos de corrupción. Y ahora el gobierno se muestra que hay casos que, en el caso de Landis, que claramente están vinculados funcionarios en temas de corrupción. Y por algo no quisieron votar el ficha limpia. Y la otra cosa que para mí me parece mucho más grave en términos de la organización de una comunidad, que es el uso de la violencia como forma de acción política. El kirchnerismo reivindicaba la violencia de los 70 y este presidente de la Nación ejerce la violencia contra todos, contra el que piensa distinto, contra un niño con autismo. Es decir, y eso no se puede tolerar en una convivencia democrática. Nosotros creemos que esas reformas hay que hacer, muchas de las reformas, pero hay que hacerlas en paz, en una organización que le dé previsibilidad al Estado argentino. Las decisiones tomadas así, sin mayor consenso, suelen caerse de la misma manera en que se tomaron. Hay una política pública que la Argentina tomó en el año 83 y que ha sido todo un éxito, pero porque no ha sido de un partido político, sino que ha sido de todos los argentinos, que es que queremos vivir en democracia. Hasta antes del 83 eso no parecía tan claro, pero todos los argentinos a partir del año 83 decidimos que queremos vivir en democracia. Y no fue la política de Alfonsín. No fue la política. Alfonsín nunca quiso que ser él el dueño de la democracia argentina, ni que el radicalismo sea el dueño de la democracia argentina. Eso fue tomado por toda la Argentina y por eso perduró en el tiempo. Yo creo que ese tipo de políticas son las que tiene que construir la Argentina, dialogando, con consenso, hablando, y ese es el camino que queremos expresar con Graciela Ocaña, que va encabezando la lista de senadores. Graciela es una candidata excepcional. Yo vengo caminando con ella en los barrios y el compromiso, hay un dirigente radical que dice que los políticos, que dice que para que te crean tenés que tener conducta. Y la conducta es la base de la credibilidad de la política. Y Graciela, cuando habla de los jubilados, cuando habla de las cuestiones del PAMI, cuando habla de las cuestiones de la corrupción, como recientemente el tema de Landis, es creíble porque tiene toda una trayectoria y una conducta que avalan lo que está diciendo. Y lo veo en la calle con ella. Se le acercan los jubilados todo el tiempo a preguntarle cosas y ella está en el detalle de lo que está pasando. Y ahora que los jubilados la están pasando mal, porque realmente el ajuste que le iba a pagar la casta lo terminaron pagando los jubilados, la candidatura de Graciela nos parece que es un punto central como para llevar adelante nuestra propuesta. Walter. Sabes que todo el arco político, los periodistas, los economistas, estamos mirando hoy mucho lo que pueda llegar a pasar
el 26 de octubre como un mojón, ¿no? en este gobierno y en un antes y un después de lo que pueda llegar a ser esta administración, ¿no? Se está pensando en cuál va a ser el número que el oficialismo va a alcanzar para poder por lo menos evitar que los vetos presidenciales caigan en el caso de que haya proyectos que avancen en forma de ley contra lo que desea el gobierno nacional. Pero hacia adelante, lo que el gobierno mismo planteó para la segunda parte de la gestión es algo que mencionaste recién, que son las reformas, ¿no? Y para obtener esas reformas se necesita un mayor número que un tercio de una Cámara. ¿Vos creés que es viable poder alcanzar reformas que son necesarias, las reformas en la Argentina, para poder tener un desarrollo diferente en materia socioeconómica? Mira, yo creo que sí, y no depende tanto del resultado electoral del gobierno. Ajá. Depende mucho más del cambio de conducta del gobierno. Si el gobierno se anima a discutir, a conversar, a dialogar, a tratar de convencer al resto, a no venir con la verdad revelada y es lo que yo digo o nada. No, es lo que vos decís, y por ahí es lo que vos decís también. Pero hay que someterlo a una discusión. Si se somete a una discusión pública por cada uno de los temas que quiere tratar de las reformas, yo creo que el gobierno tiene una chance, porque ya la tuvo. En el 2024 sancionó las leyes que quería. Sí. La mayoría de las leyes las sancionó con acuerdos con sectores de la oposición. Entonces, lo que creo que tiene que cambiar el gobierno es esta mecánica de entender que ellos tienen que imponer. Por eso digo que no depende tanto del resultado electoral del gobierno. Aún el resultado electoral ganando puede pasarle que no tengan el número suficiente para de propios para poder llevar adelante estas reformas y para sostener los vetos, incluso por las propias deficiencias hacia la propia administración de sus propios bloques, porque todos nos vimos durante todo este año, poquito más de año el último año del gobierno, es la huida de dirigentes propios. Dirigentes que hasta el presidente, el bloque de la Libertad Avanza, hoy vota separado y muchas veces en contra, y es producto del destrato o las relaciones con la vicepresidenta de la Nación, que todos sabemos que no se puede sostener un gobierno con este nivel de maltratos a los propios y ajenos. Por eso yo creo que si el gobierno cambia, tiene una chance importante de que sus políticas salgan adelante. Martín, Walter, de estos temas que en el Congreso hicieron mucho ruido en los últimos días, semanas, meses, fue el tema del presupuesto universitario, la emergencia universitaria, su presupuesto, como parece ser también moneda corriente de este gobierno, con números que disparatados y alocados y los famosos curros que no terminan apareciendo nunca, ¿no? Pero que bueno, que escalan a la opinión pública. En los últimos 3 días previo al fin de semana, el gobierno se gastó 3 presupuestos anuales de la UBA, 3, en contener al dólar. Pero para la universidad no hay plata. Y esas son las contradicciones que tiene el gobierno todo el tiempo. El gobierno tiene una manera de mirar la política que es sobre el discurso y no sobre los hechos. Los hechos es qué plata hay, qué plata para financiar las universidades hay, que no se trata de un gasto menor, un gasto superfluo, es un gasto estructural del Estado. Un Estado no se desarrolla y un país no se desarrolla sin invertir en la capacitación y en la educación. Yo creo que es un punto central para que la Argentina se desarrolle. Y el gobierno prefiere gastárselo en la timba financiera, el dinero, y no gastárselo en las universidades, que me parece que es un punto central. Y después el tema de la mentira, que es otra manera. No se puede sostener un diálogo político sobre la base de la mentira. Cuando vos tirás datos que no son verdaderos o querés ensuciar a dirigentes políticos con causas que no existen, te la hablas, por ejemplo, el caso de las universidades, habla todo el tiempo de las auditorías. Como si no quisiera las universidades que se auditen. Claro que se auditan las universidades. La Auditoría General de la Nación audita a las universidades. Lo que quiere el gobierno es auditarlo a ellos. El gobierno auditar a las universidades. Bueno, la autonomía universitaria viene de mucho tiempo en la Argentina y no va a cambiar porque vino Milei en 5 minutos, una lucha de muchos años que le costó muchísimas a la universidad pública, y hizo esa autonomía universitaria de la grandeza de las universidades públicas argentinas. De ahí salieron premios Nobel. Entonces, no es poca cosa lo que estamos discutiendo. Yo creo que ahí se muestra claramente que hay una decisión política. El gobierno cree que no tiene que seguir enfrentándose con los sectores estudiantiles, con los profesores. Me parece que ahí le está pifiando. Sí, auditoría que el gobierno frena en la causa libre en el Congreso, ¿no? Por otra parte, porque bloquea cualquier tipo de investigación que pudiera decir, bueno, a ver, nos acusan de algo, señores, acá está.
bueno, no estaría sucediendo. Sí, y hablamos del financiamiento y creo que también deberíamos empezar a debatir el tema de la calidad educativa, ¿no? Si estamos en esos niveles de cuando la Argentina generaba esas grandes mentes y volcaba al mundo, ¿cómo lo estás viendo eso? Bueno, seguramente hay muchas cosas para hacer en términos de mejorar la calidad educativa. Y sobre todo en el comienzo de la educación, ¿no? Con una población importante bajo la línea de pobreza, siempre cuesta mucho que el sistema educativo pueda intervenir de manera eficiente. Y a veces el sistema educativo interviene para lo básico, pero necesitamos lo básico y mucho más, porque necesitamos capacitación de excelencia. Y a veces la universidad no llega a poder producir esos cambios que sí queremos como teníamos antes en otro tiempo en la Argentina. Yo creo que hay que seguir igual apostando mucho a la universidad pública y a la educación, y hay que empezar a cambiar esta mirada. Yo sé que el mundo va hacia extremos populistas, ¿no? Hacia soluciones ya mágicas, y la educación no es una solución ya. Y es una solución, pero para dentro de un tiempo. Y los resultados se ven dentro de un tiempo. Y las inversiones que hacemos hoy no se van a ver ni hoy, ni mañana, ni pasado. Se van a ver mucho más lejos, pero hay que hacerlas. Pensando en el aquí y ahora, no lo vamos a resolver los problemas de la Argentina, los estructurales, porque invertir en educación es resolver los problemas estructurales de la Argentina. La última de mi parte y después cierra Walter. Martín, vos, Graciela Ocaña, ¿qué tan lejos o qué tan cerca quedaron de Mauricio Macri y de aquel sueño del PRO? Mira, yo te diría, nosotros compartimos una experiencia política juntos, que fue Juntos por el Cambio, que cambiemos al comienzo, y una experiencia basada en los principios republicanos, en la idea de la constitución de un Estado con división de poderes, con respeto a la justicia, sin violencia política, que es lo que decíamos. Yo creo que en ese punto seguimos teniendo algunas coincidencias. Yo creo que el PRO se equivocó en hacer una alianza con la Libertad Avanza, porque si hay algún espacio que no es republicano en la Argentina, es el espacio de la Libertad Avanza. Yo espero que recapaciten en algún momento y se den cuenta. Ya hay algunos dirigentes que no han querido ir en esa alianza por estos temas. No se trata de relaciones personales, ni la mía con Mauricio, ni la de Graciela con Mauricio, se trata de relaciones políticas. Y en ese punto el PRO me parece que se equivocó en este turno electoral, y tendríamos que haber seguido conformando un espacio republicano con la misma mirada que teníamos antes. Bueno, perdimos las elecciones, y bueno, sí, perdimos, a veces te toca perder. En la democracia, yo vengo de un partido que la Unión Cívica Radical tiene más de 130 años. Un montón de veces nos tocó perder. Y sin embargo seguimos en la vida política argentina. ¿Pero por qué seguimos en la vida política argentina? Porque defendemos valores. Y esos valores no se defienden en cada una de las elecciones, y no importa el resultado electoral que tenga. Vos vas a representar una idea, y si la sociedad hoy no cree que tus ideas son las mejores, vos tenés que seguir respetando esas ideas, porque hacemos política por un cúmulo de ideas, no hacemos política solamente para llegar al poder. El poder es la consecuencia, en todo caso, de que vos tenés una idea de país, una idea de sociedad, y esas son las ideas que querés llevar adelante, nada más que eso. Yo creo que en el PRO nos falló esto, nos falló en no entender que si te llamás propuesta republicana, bueno, tenés que estar en un espacio republicano, no puedes estar en un espacio que no es republicano. Walter. Sí, me quedé pensando en lo que fue la experiencia de Juntos, y contabas la historia del radicalismo y cómo la Argentina siempre, bueno, se ve sumergida en una pelea de dos grandes fuerzas, ¿no? En este caso estamos hablando de kirchnerismo, estamos hablando de los libertarios de la Libertad Avanza, pero qué espacio queda, ¿no?, para el resto de las fuerzas, y en una elección legislativa, ¿no?, donde no vamos a elegir presidente y donde vamos a encontrarnos por primera vez muchos de los argentinos con una boleta única en la cual tengamos todos los candidatos por delante. ¿Crees que eso genera una nueva oportunidad para aquellos que no representan las dos grandes fuerzas del momento? Yo creo que es la oportunidad para sembrar, poner una semilla y sembrar para el 27 y dar una discusión política. Yo creo que esa es la oportunidad. No importa tanto el resultado electoral, obviamente si ganás mucho mejor, pero más que nada lo que importa es poder dar la discusión política de que hay otra manera de hacer las cosas, que hay otra Argentina que es posible, con cambios, sí, porque hay que hacer muchos cambios, pero con cambios sin violencia, con cambios sin intolerancia, con cambios con sensibilidad social. Y yo creo que eso se puede hacer, y hay una discusión que comienza en este turno electoral, pero que hay que darla de cara al 27, porque en el 27 hay que discutir las candidaturas a presidente, y ahí tenemos una
fuerte convicción de que ese sector, que hoy es el sector del medio, que no son ni los libertarios ni el kirchnerismo, puede construir una oferta electoral que le permita a la Argentina salir del estancamiento de una vez por todas. Gracias, Martín. No, gracias a usted por la invitación. Walter, no te vayas. Ustedes tampoco. Una pausa y seguimos con el programa. Se sumaron 900 nuevos policías para aumentar el patrullaje en las calles. Se incorporó más tecnología con chalecos de última generación y armas Taser y Birna de baja letalidad. Además, hay más cámaras conectadas a los centros de monitoreo para que la ciudad sea cada vez más segura. Buenos Aires Ciudad. Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Poner lo mejor a tu auto es poner Infinia Turbo Clean, porque limpia, cuida y restaura el motor, extendiendo su vida útil. Una tecnología diseñada para que tu auto funcione siempre como el primer día. Poner Infinia Turbo Clean es poner mucho más que combustible, es poner siempre lo mejor. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Bueno, y del mapa político al mapa económico, Walter, como si no fueran dos caras de la misma moneda. Exacto. Bromeábamos hace un ratito que nos habíamos despedido la semana pasada creyendo en esta vertiginosa montaña rusa de la Argentina, ¿no? Que veníamos de un gobierno que se iba a quedar 30 años, a un gobierno que le iban a quedar 30 días, a otro gobierno ahora que le van a quedar 60 años, y así uno no tiene respiro, viejo. Y aparte venimos de que lo peor ya había pasado, pero después salimos corriendo a Washington. Días difíciles, sobre todo para vos, Walter, en el periodismo económico. Sí, para vos que sos hincha de Ferro, pero después hablamos largo. Pero esos son más difíciles todavía, creo. No, pero fuera de broma, digo, es complicado seguir el paso de la Argentina, ¿no? Va muy rápido. Inclusive aquellos que hace más de 30 años que estamos atrás de esto, ¿no? Sí. Y viendo la alta volatilidad con la que no solamente se moviliza el mercado financiero, sino las adhesiones políticas, las consecuencias económicas, todo lo que hemos visto a lo largo de estos últimos días, finalmente corolado con este gran apoyo que le ofreció Donald Trump a Javier Milei en Nueva York, con el secretario del Tesoro Scott Bessent, y con la promesa de si Argentina tiene algo que pagar por delante, nosotros somos los garantes, quédese tranquilo que se va a cumplir con la deuda, y eso fue lo que logró descomprimir un momento de súper tensión que estaba atravesando el mercado financiero. Y qué rápido, ¿no? Rapidísimo. Fue, te digo, en apenas 48 horas se deshizo todo lo mal que se estaba gestando dentro del mercado financiero. Volvimos a etapas previas, por ejemplo, a la derrota electoral de la provincia de Buenos Aires, tan abultada como la que tuvo el gobierno nacional. Bueno, el riesgo país cayó hasta por debajo de los 1000 puntos, subieron los bonos, el dólar bajó fuertemente y hubo un poco de paz. No solamente, hay que decirlo esto, por el apoyo de los Estados Unidos, que insisto, me parece que es lo relevante desde lo político, con efectos económicos financieros, ¿no? Esto de ser garante de lo que se puede pagar hacia adelante, sino también con algún par de medidas tomadas por el gobierno para bajarle presión al mercado cambiario. Por ejemplo, las retenciones. Bajar las retenciones a cero para que se vuelquen por lo menos 7.000, 8.000 millones de dólares en los próximos días, en los próximos por lo menos 20 días, que haya un movimiento de dólares que abastezca la demanda. Y por otro lado, subir las tasas una vez más, con lo cual, bueno, hay un interés por aquellos que veían la posibilidad de cubrirse en dólares, bueno, ahora de hacer una diferencia en pesos. Entonces, eso también logra descomprimir un poco el mercado cambiario. Todo hasta el 26 de octubre. Y después del resultado del 26 de octubre, veremos cómo sigue esta situación, porque lo que decíamos antes, es Argentina, ¿no? Y hay que estar acostumbrados a estos vaivenes. Vos decías que Estados Unidos va a ser garante del pago de la deuda, que es esa deuda que los bonistas creían que no se iba a pagar y por eso subía el riesgo país y el dólar. Ahora, cuando yo salgo garante tuyo, pongo, por ejemplo, mi casa de garantía. ¿Qué pondrá Argentina de garantía? Esa es la gran pregunta. Para el acuerdo, ¿no? Con Estados Unidos. Esa es la gran pregunta, que probablemente no veamos la respuesta, insisto, hasta después del resultado electoral.
porque si el resultado electoral es bueno para la Argentina, para el gobierno nacional, y la tendencia que hemos visto apenas comunicado el apoyo de Estados Unidos se solidifica, se profundiza, no va a hacer falta el garante, deberían empezar a mejorar las Porque no se alcanzaría la plata. Exactamente, deberían empezar a mejorar las condiciones financieras para pagar los vencimientos de enero, que supuestamente ya deberían estar cubiertos, y los de julio del año próximo, que son las dos grandes metas que tiene el gobierno hoy por delante para poder salir sin dificultades y transitar un año en el cual, bueno, hay que ver qué pasa con la economía, porque la suba de tasas lo que hace es enfriar más la actividad, ¿no? Entonces, estamos en un punto en el cual el propio INDEC confirmó que el segundo trimestre fue un poquito menos la economía que lo que fue el primer trimestre, con lo cual ahí marcó que estamos planchados, y este tercer trimestre claramente no hemos tenido un repunte muy importante económico. Con lo cual, ¿hasta dónde se puede sostener esta situación? Bueno, yo creo que hasta que pasemos por las urnas y que ahí la Argentina tome una decisión de cómo quiere transitar el 2026. El 2026 de reformas, como lo que hablábamos recién con nuestro invitado, ¿no? 30 segundos para saber si la gran pregunta del millón que se expresó en la elección bonaerense es: che, pero todo esto le llega al bolsillo de la gente, ¿le llegará de acá a octubre? De la manera que le va a llegar es que la inflación no crezca, básicamente, ¿no? Tuvimos números por debajo del 2% en la última medición. En la próxima medición, que va a ser la última antes de las elecciones, también vamos a ver un número por debajo del 2%. O sea, ¿vas a tener más plata en el bolsillo? No. ¿Vas a tener más o menos el mismo poder adquisitivo de lo que tenías? Y por ahí va a andar la cosa. De esa forma es la manera que tiene el gobierno de calmar esta circunstancia de suba del dólar, que no te suban los precios, porque ahí sí vamos a estar en una situación difícil, ¿no? Un plan platita, pero con finas hierbas. Algo así, digámoslo. Gracias por acompañarnos. Será hasta la semana que viene.